Informa, el magazine de salud de Deutsche Welle. Cada semana con una entrevista a un experto en salud. Hoy hablaremos con la doctora Stefanie Krüger sobre la depresión, sus causas, posibles señales de advertencia y las mejores posibilidades de terapia. El cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo y naturalmente también puede enfermar. El trastorno más frecuente del cerebro es la depresión. Estoy con la doctora Stefanie Krüger en la Clínica Vivantes Humboldt de Berlín. Hola y gracias por recibirnos. Nuestro espectador, Jens Savio, sufrió hace algunos años una fuerte depresión en la que, según cuenta, lo más difícil era luchar contra sus propios pensamientos de suicidio. Esto suele ocurrir con frecuencia. Es un fenómeno muy frecuente, sobre todo si la depresión es severa. Casi todos piensan qué pasaría si terminasen con su vida, ya sea porque no aguantan más, porque sufren demasiado o porque tienen enormes problemas para dormir y quieren por fin descansar. Las tendencias suicidas constituyen un gran problema en una depresión. De hecho, algunos lo llevan a cabo, con lo que la depresión puede realmente ser mortal. Las depresiones pueden matar. El 15% de las personas que sufren una depresión terminan suicidándose. Es un porcentaje espantosamente alto y ahí ni las mejores terapias han podido ayudar. Aclaremos entonces qué es una depresión y cómo se diferencia de un episodio normal de tristeza, cuando alguien simplemente se siente infeliz. Existe una diferencia, ¿verdad? Por supuesto. Lamentablemente la palabra depresión parece haberse puesto de moda. Todo el mundo tiene una depre o unos días depresivos sin que esto tenga alguna relación con una auténtica depresión. La depresión es un trastorno mental grave que padecen 350 millones de personas en todo el planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020 será la patología más extendida en todo el mundo. ¿Qué define que se trata de una auténtica depresión y no de un mal momento? Deben cumplirse una serie de criterios absolutamente claros. El síntoma principal es un cambio en el estado de ánimo. El paciente se siente muy abatido o, en el peor de los casos, no siente nada. Esto ocasiona dificultades para concentrarse, trastornos en el sueño, pérdida de apetito. La vida ya no les divierte y las cosas que antes les gustaban dejan de interesarles. Se pasan el día pensativos y tienen angustia. Cuando se dan todas estas condiciones durante varias semanas, es necesario acudir a un médico. ¿Pueden las molestias corporales, como trastornos digestivos o dolores, ser también indicios de una depresión? Sí, con mucha frecuencia. No todas las personas entienden bien sus propios sentimientos. Los hombres suelen tener problemas a la hora de saber cómo se sienten, las mujeres menos. Entonces el cuerpo somatiza este trastorno, dando lugar a todo tipo de molestias corporales. ¿Y hay otros trastornos que aparezcan junto con una depresión, como ataques de ansiedad? Se puede decir que la angustia y la depresión son hermanas. El 60% de las personas con depresión sufren también miedos, ataques de pánico o un trastorno de ansiedad generalizado. No se puede separar una cosa de la otra. ¿Tenemos ya suficiente conocimiento sobre las causas de la depresión? ¿Es el estrés una de ellas? Sí, es algo que se suele decir, aunque realmente no es tan sencillo. Por un lado, existe una predisposición genética. Cuando un miembro de una familia sufre de depresión, no suele ser el único. Y si una persona con estas características genéticas tiende a acumular factores de estrés, como por ejemplo estrés laboral, la pérdida de un ser querido o cualquier otra cosa, cuando una gota hace rebosar el vaso, entonces se desencadena la depresión. ¿Es necesario acudir siempre a un médico o puede uno intentar tratar la depresión por su cuenta? En realidad se tiene que acudir a un médico. Ir probando tratamientos o esperar a que la depresión desaparezca por sí sola no suele funcionar. Puede funcionar en el caso de un bajón de ánimo, pero no con una depresión clínica. ¿Funciona salir a correr contra las depresiones?
Al correr, al igual que al realizar otras actividades físicas, el cerebro libera endorfinas, un neurotransmisor beneficioso que, dicho en términos corrientes, ahoga la negatividad, lo que resulta bueno para el cerebro. Pero correr es más bien un método complementario. ¿Cuál es la base de una buena terapia antidepresiva? La terapia como tal tiene dos pilares. Uno es la psicoterapia, concretamente la terapia cognitivo-conductual, y el otro es la farmacoterapia, que principalmente consiste en antidepresivos. ¿Y por qué dos pilares? ¿No alcanzaría, por ejemplo, solo con la medicación? Bueno, los medicamentos sirven para recuperar el equilibrio químico del cerebro para que éste pueda, digamos, recuperarse. Sin embargo, esto no cambia nada si la persona comenzó a deprimirse debido a una experiencia vital traumática o si siempre se toma de manera negativa las cosas que le pasan en la vida. Ahí la psicoterapia ayuda, mostrando alternativas para que el paciente no sufra una recaída. La gente suele decir, tranquilízate, no estés triste, anímate, pero esto no funciona. ¿Por qué no puede uno simplemente animarse? Sí, eso es lo peor. La mayoría de la gente aún no reconoce la depresión como una enfermedad auténtica. Si alguien padece un cáncer, nadie le dice, anímate, hombre, ya verás cómo entonces desaparece el tumor. Pero una depresión se suele ver como una cuestión de estado de ánimo. Debemos aceptar que se trata de un trastorno mental grave que afecta a nuestro órgano más complejo, el cerebro. Por eso no se soluciona simplemente con animarse. En el caso de una terapia medicamentosa, existen diferentes grupos de fármacos. ¿Podría hacernos un resumen? El grupo más importante es el de los antidepresivos, con una enorme variedad de posibilidades que se adaptan a las necesidades y síntomas de cada paciente. Para las tendencias suicidas tenemos los ansiolíticos, unos tranquilizantes destinados a eliminar miedos y cavilaciones. Y también están los somníferos, ya que muchos pacientes no pueden dormir, y ese es el primer síntoma a atajar, ya que los efectos de los antidepresivos se demoran un par de semanas en aparecer. Muchos pacientes tienen miedo a volverse dependientes de los medicamentos. ¿Existe un riesgo real de adicción? En el caso de los antidepresivos, no. Ni alteran la personalidad del afectado, ni lo convierten en un zombi. Conozco todos esos prejuicios. Los antidepresivos son medicamentos de gran precisión y no crean dependencia. Punto. En cambio, con los ansiolíticos sí lo hay. Las benzodiazepinas, muy eficaces contra los miedos y las cavilaciones, solo deben ser empleadas en caso de emergencia debido a su alto potencial adictivo. Lo mismo pasa con los somníferos, que también pueden provocar adicción psicológica. El paciente los toma, se duerme y todo está bien. Así que después puede creer que sin los somníferos no puede seguir viviendo, lo que rápidamente suele generar una adicción. Cada vez se habla más en medicina de las terapias a medida. ¿Habrá en el futuro terapias concebidas a la medida del paciente, también para la depresión? En cierto modo ya se está haciendo. La gran cantidad de antidepresivos disponibles permiten casi elaborar una terapia a medida, teniendo en cuenta la edad, el género, la gravedad de los síntomas y las necesidades individuales del paciente para reducir los efectos secundarios. Pero el cerebro es nuestro órgano más complejo y pasará mucho tiempo hasta que lo entendamos en detalle. Por eso no creo que en los próximos años existan terapias antidepresión a medida. Muchas gracias por la entrevista.